Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del libro de la sabiduría, sexto libro sapiencial. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de la sabiduría consta de 19 capítulos, 435 versículos. El libro de la sabiduría es una prueba de cómo, a medida que la revelación se acercaba a su plenitud en Jesucristo, Dios iba guiando al pueblo de Israel para que percibiera mejor el sentido de su propia historia y de la creación, la verdad del ser humano y la sabiduría profunda de los preceptos divinos. Este es un libro muy especial. Así como ayudó a los judíos que vivían en Alejandría en el siglo I a.C. a afirmar su fe frente a las corrientes de culturas que iban en contra de su religión, también nos ayuda hoy a precisar las riquezas reveladas por Dios a Israel, las cuales presentaron y precedieron la gran verdad sobre la vida y la muerte reveladas en Jesús. Importante para tener en cuenta al momento de los padres leer con los hijos el libro de la sabiduría y el destino humano, naturaleza y actividad de la sabiduría, la acción de la sabiduría en la historia, meditación sobre el Éxodo. Posiblemente el último libro del Antiguo Testamento, siglo I a.C., fue escrito por y para judíos expuestos a la fuerte influencia de la cultura griega que los tentaba a abandonar el judaísmo. Se desconoce su autor. Es contado entre los libros llamados deuterocanónicos, pues fue uno de los últimos libros en integrarse a la lista de libros que los católicos y los cristianos ortodoxos consideran como parte de sus Biblias. Este libro no está incluido en el canon de las Biblias protestantes ni en las escrituras judías. El libro de la sabiduría es la obra de un judío del siglo I antes de nuestra era, quien vivía en medio de la gran y próspera comunidad residente en Alejandría, Egipto. Allí, como en todo el Medio Oriente durante esta época, imperaba la cultura griega y se exaltaban las doctrinas de sus filósofos y pensadores, así como muchos comportamientos que eran moralmente inaceptables para los judíos. Por eso, el ilustrado autor se dio a la tarea de mostrar a sus compatriotas que el judaísmo tenía doctrinas y tradiciones sabias que no solo podían competir con la cultura griega, sino que tenían mucho que aprender, tales como la luz incorruptible de la ley, Sabiduría capítulo 18 versículo 4, y la fe en un solo Dios, Señor y Gobernador del universo. La primera parte del libro está dedicada a mostrar la grandeza de la sabiduría y del conocimiento adquirido por Israel durante siglos de relación cercana con Dios. Y aunque el autor domina con destreza el vocabulario y el estilo griego, muestra asimismo lo específico de la fe judía. Su Dios no es un ente lejano o déspota como los dioses griegos, sino el Dios de los padres y Señor misericordioso. Sabiduría capítulo 9 versículo 1. Él es además el único Dios creador de todo cuanto existe, pero está dispuesto
a caminar su sabiduría con quienes la sostienen y decidan seguirla. Seguir la sabiduría divina es así un camino de libertad y una forma de participar de sus bendiciones. Por eso, quienes vivan con rectitud alcanzarán la inmortalidad. Sabiduría, capítulo 8, versículo 13. El libro de la sabiduría afirma claramente que la misericordia de Dios no tiene límites temporales. Los justos que mueren en la sabiduría serán premiados por Dios después de la muerte. De esta forma, el autor mostraba la esperanza a la cual podían aspirar los fieles judíos que sufrían las persecuciones antisemitas frecuentes en esa época y preparaba la gran revelación de la resurrección inaugurada por Cristo. Los últimos capítulos del libro hacen un recuento de las maravillas obradas por Dios en tiempos del Éxodo. Ese mismo Dios puede, por tanto, intervenir de nuevo y con igual poder en favor de su pueblo perseguido y sufriente. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.